Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un hombre del presidente, el brazo jurídico del Poder Ejecutivo. Licenciado Antoliano Peralta, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo para conversar ante la familia dominicana de temas tan importantes. Son tantos los dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos que se preguntan y nos preguntamos si es verdad que habrá consecuencia contra la corrupción pública y privada de 20 años de un PLDismo, llámese hoy PLD o Fuerza del Pueblo, llámese el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández o Danilo Medina Sánchez. Y tantos dominicanos que nos preguntamos, ¿se va a poder devolver lo robado de los impuestos del pueblo? ¿Qué podría usted decir? Gracias, muchas gracias Guillermo y un saludo a tus televidentes, que es una legión aquí y fuera del país. Pensaba cuando accedí aquí al set de tu programa que estoy entrando al programa decano de la televisión dominicana. Los países tienen instituciones que no son meramente instituciones gubernamentales, sino instituciones culturales, y este programa se ha convertido en una institución. Hay generaciones completas que han nacido viendo y escuchando a Aeromundo, que si mi memoria no me falla, va a cumplir próximamente 54 años. Así es. De manera que mis felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, con respecto a tu pregunta, el presidente Abinader, desde cuando era candidato, está anunciando su propósito expreso y decidido de combatir la corrupción. Pero no solo de combatir la corrupción, sino de evitar la corrupción, que es más importante aún. Y de ambas cosas ha dado demostraciones palpables, contundentes y fuera de toda duda. Inició, como hemos dicho en otra ocasión y como él mismo lo ha repetido, con la designación de un Ministerio Público Independiente. Entonces, alguna gente pregunta, ¿por qué la consultoría jurídica y el propio presidente instruye a la consultoría jurídica de que contrate abogados para la persecución del patrimonio público que está en manos de terceros de manera indebida? Si el mismo presidente y el consultor jurídico han hablado de la independencia de la justicia y de la independencia del Ministerio Público. Bueno, porque una cosa es la persecución penal que está en manos del Ministerio Público y con la cual no tiene nada que ver el consultor jurídico ni el presidente de la República. El presidente pone la voluntad política, el presidente anuncia su decisión, pero esto es una iniciativa y una acción de los fiscales, del Ministerio Público. Si mañana la Procuraduría, el Departamento de Persecución o el Departamento Anticorrupción o la Fiscalía de cualquier localidad del país allana, interroga, investiga, apresa a una persona acusada de corrupción y ese fiscal entiende que no hay evidencias suficientes como para iniciar, instruir, abrir un expediente, el presidente aceptará eso. Y lógicamente la consultoría que no tiene ninguna vinculación directa con esa acción. Si por lo contrario los miembros del Ministerio Público entienden que hay méritos suficientes como para instruir un expediente en contra de una persona, también estará libremente, con las manos sueltas, el Ministerio Público para llevar a cabo esa acción. Ahora, completo la idea diciendo, sin embargo, la parte civil del proceso es un asunto que le corresponde por responsabilidad a las instituciones gubernamentales afectadas.
Si en el Ministerio de Obras Públicas o en X ministerio, lo pongo solo como ejemplo, se determina que hay un proceso penal contra un incumbente actual o antiguo y el ministro correspondiente, en el ejemplo que pongo, el ministro de Obras Públicas, no se constituye en parte civil para perseguir el resarcimiento civil que va paralelo y conjuntamente con la acción penal, entonces ese funcionario deviene en ser un irresponsable, porque parte de sus responsabilidades legales y constitucionales están en velar por el patrimonio que han puesto bajo su guarda y cuidado. De manera que los abogados que a través de la consultoría se han contratado para representar al Estado en el plan de recuperar el patrimonio robado, no necesariamente es un acto, digamos, de intromisión en las acciones propias del Ministerio Público. Es lo que le corresponde al gobierno. Así es. Al que representa al Estado. Así es. Al que representa al pueblo dominicano, de que hay que devolver lo robado, la corrupción pública y privada de 20 años. Así es, pero fíjate una cosa, para decirlo de manera elemental. Cuando una persona comete un delito común, una persona, por ejemplo, agrede a otro, el Ministerio Público, el fiscal, aun cuando esta persona no se haya querellado, toma iniciativa. Una persona le da un tiro a uno en la calle, la policía lo apresa porque el hecho ocurrió en flagrante delito, lo lleva ante un fiscal y el fiscal instruye un proceso. Ahora, esa persona entiende que esa agresión le causó un daño, que gastó dinero o que el agresor también le despojó de su dinero. Entonces el fiscal no tiene que preocuparse por perseguir, porque eso no es parte de sus atribuciones legales, el daño civil que ese hecho le causó. Tiene que ser la propia víctima. Entonces la víctima tiene que hacerse representar por abogados, tiene que hacerse representar legalmente para perseguir el resarcimiento del daño que se le ha causado. Señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, entonces hay esperanza. Habrá régimen de consecuencia. El pueblo dominicano puede estar seguro de que penalmente y civilmente habrá respuesta. Así es. La justicia tendrá que determinar si las acciones que ha iniciado el Ministerio Público y que estará por iniciar probablemente tienen los méritos suficientes como para que estas personas sean debidamente condenadas. Hay que esperar el curso de los acontecimientos judiciales, siempre dentro del marco de respeto al debido proceso y al derecho de los imputados. Licenciado Antoliano Peralta, usted sabe, igual que yo, que hay un pueblo dominicano que votó mayoritariamente en primera vuelta por el cambio político. Y ese cambio político lo patrocinó para que se combatiera la corrupción pública y privada. La respuesta que entendemos nosotros quiere ese pueblo dominicano es que se sancione esa corrupción y que no prevalezca la impunidad. ¿Usted qué piensa? Pienso que el pueblo dominicano no resiste más la impunidad, que es tiempo ya, independientemente de la voluntad del presidente y de la actitud del gobierno, es un hecho, digamos, histórico ya. Hay un momento en que las sociedades demandan un comportamiento y que esto tiene que ocurrir de manera inevitable. El pueblo dominicano no puede seguir porque si el pueblo sigue en esta, digamos, en este mare magnum de acciones ilícitas en contra del patrimonio público, esto puede dar lugar a un desmoronamiento de la institucionalidad del país y además a una desesperanza de la ciudadanía. Ese es mi parecer. Licenciado Antoliano Peralta, usted tiene más de 5 meses en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo.
Hoy, en esa consultoría, seguro que han pasado muchos eventos. ¿Usted cómo diría, qué diría usted que ha ocurrido en estos 5 meses? Mira, Guillermo, la principal acción de la consultoría como soporte de las iniciativas del presidente, porque son fundamentalmente iniciativas del presidente, y la consultoría ha servido como soporte para 2 asuntos fundamentales. Primero, como he dicho en otras ocasiones, para someter al régimen legal el accionar del Poder Ejecutivo. Y segundo, para impulsar una serie de iniciativas que tienen que ver todas con la transparencia dentro del Estado, con afianzar el sistema democrático en la República Dominicana, incluso con mejorar el régimen de competitividad, que es un elemento fundamental en la institucionalidad. Pero sobre todo, el presidente, y en esto la consultoría ha servido como siempre de soporte, ha impulsado una serie de elementos que tienen que ver con impulsar el crecimiento económico, la producción y la creación de empleos. Hay que tomar en cuenta que el presidente Luis Abinader asume el poder en una situación doblemente especial. Primero, la situación de crisis económica que se hereda del gobierno pasado por las razones que fuere. Segundo, la situación de crisis moral y de desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. En medio de una pandemia. Y tercero, en una situación de crisis sanitaria mundial. La gente debe solo pensar lo que significa cerrar un país pequeño. La cantidad de negocios medianos y pequeños que habrán quebrado en la República Dominicana. ¿Cuántas personas tienen una cafetería, una peluquería, un colmadito, que cerrado durante tanto tiempo, sin producción? Pero esto también genera una baja en la recaudación del Estado. Y en medio de esa situación, en medio de ese mal proceloso, en medio de esta tormenta, el presidente Abinader ha logrado mantener este barco a flote. Y todo eso ha sido a base de la creación de mecanismos que sustenten el equilibrio económico y sobre todo el impulso, como dije ahorita, de iniciativas que propendan hacia la transparencia en el manejo de la cosa pública. Pero trabaja permanentemente por buscarle empleo al pueblo dominicano, a la familia dominicana. Usted, en la consultoría jurídica, pasan tantos proyectos de inversiones que también estimula para producir más empleos. Bueno, algunos funcionarios nos quejamos de que trabaja demasiado el presidente y que nos pone a trabajar, un poco en broma. Sí, trabaja mucho el presidente y no descansa en la toma de medidas y amarres en aras de la generación de empleos y de mantener la economía, por lo menos mantenerla. Yo supongo que cuando todo esto pase, que como dijo el poeta, porque pasará, el presidente entrará en lo que a él realmente le gusta y estará en sus aguas, porque hay una serie digamos, de potenciales inversiones que están por hacerse aquí, que están en espera por la confianza jurídica que genera este gobierno, pero la situación general hace que muchas cosas estén detenidas, Guillermo. Por ejemplo, en el este, yo conozco el caso de proyectos hoteleros y proyectos turísticos de envergadura que están solo en espera de que esto pase para arrancar.
Imagínate si el gobierno ha logrado mantener el nivel de equilibrio y de estabilidad que ha mantenido hasta ahora en medio de esta situación crítica, ¿qué será cuando se abra la calle, cuando se abran las inversiones? Señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, han venido produciéndose cambios en las altas cortes. Hemos visto cambio primero, fue en la Junta Central Electoral, para no dejar de hablar, de decir, señalar una institución tan importante para la democracia. El Tribunal Constitucional, un miembro de la Suprema Corte de Justicia, queda pendiente Cámara de Cuentas, queda pendiente Tribunal Superior Electoral, queda pendiente el Defensor del Pueblo, hay sectores jurídicos que entienden que debe ser ampliada la Suprema Corte de Justicia, en fin. ¿Qué piensa usted de todo eso? Todo eso forma parte del juego democrático en que vive el país, pero digamos que el juego democrático, pero manejado de otra forma, porque, bueno, el Consejo de la Magistratura existía, las altas cortes existían, la Suprema Corte de Justicia existía, pero ¿cómo se elegían? ¿Cómo se elegían? ¿Cuál era la incidencia del Poder Ejecutivo en estas decisiones? ¿Cuál era la incidencia del Poder Ejecutivo en la propia conformación del Ministerio Público? Ahora, por ejemplo, se acaban de elegir 4 jueces del Tribunal Constitucional, pero esos miembros del Tribunal Constitucional que se eligieron son 4 jueces. Nosotros decimos, por ejemplo, que está la magistrada Santana de Santiago, que es una juez de corte, que tiene casi 30 años en el sistema de justicia. Está la magistrada Eunice Vázquez, que era juez hasta el momento de ser elegida, era juez de corte que ha hecho carrera desde el juzgado de paz. Está el magistrado Alejandro Vargas, que no necesita presentación, ha hecho su carrera como juez de la instrucción. Antes tuvo Tribunal de Tránsito, juez de paz, etcétera. Y Manuel Ulises Bonelli, que fue juez, que en este momento estaba como abogado en ejercicio, pero que está formado como juez. Ahora bien, son Eunice, la magistrada Santana, Alejandro Vargas y Manuel Ulises Bonelli, 4 dirigentes políticos. Evidentemente que no. Porque el presidente Abinader dijo, cuando era candidato, dijo en la transición y demostró ahora que es presidente del Consejo de la Magistratura, que él va a impulsar, a encaminar la justicia dominicana por el sendero de la institucionalidad y de la independencia. Y la prueba está. Entonces hay esperanza en todo este fortalecimiento institucional que patrocina el jefe del Estado. Bueno, ya esto no es una expectativa, ya es una realidad. Ya el presidente comenzó con la designación de la procuradora y los procuradores adjuntos, y ya le tocó la oportunidad en el Tribunal Constitucional y ha dado esta demostración. Ahí no hay un dirigente del PRM, yo no soy miembro del Tribunal Constitucional, ni lo son mis compañeros de trabajo en el equipo legal de la campaña. Había que ratificar o desvincular a un juez de la Suprema Corte que nunca se le ha supuesto cercanía política y mucho menos con el PRM. El Consejo de la Magistratura lo ratificó, es un juez de carrera. Hay que elegir la Cámara de Cuentas, hay que elegir al Defensor del Pueblo. En julio hay que elegir al Tribunal Electoral. El presidente y el Consejo de la Magistratura seguirá en la misma línea. Bueno, usted sabe que como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, las realidades son realidades en el Poder Judicial. En el Poder Judicial de la República Dominicana, los actores son abogados y jueces, Ministerio Público también. Ahora, diferentes sectores jurídicos entienden
que debería ampliarse la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo pienso que como la Constitución de la República establece que establece que la Suprema Corte de Justicia estará constituida por no menos de 16 jueces. Eso quiere decir que el redactor, el constituyente, al momento de redactar ese texto, concibió la posibilidad de que hubiese más según la necesidad. Hay una de las salas que tiene más o menos el 65% de los expedientes y por momento otras se congestionan. Pienso que si eso puede contribuir a disminuir la mora judicial, el retardo en los fallos, para decirlo en buen español, eso no daña y que al contrario contribuiría con el desarrollo del país, porque hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia, como Tribunal de Casación y en otras atribuciones excepcionales que tiene, es una sola para todo el país. Son 16 jueces para conocer todos los recursos de casación que vienen de todo el país, más sus otras atribuciones que le confiere la ley. Entonces, si hubiese que aumentar la cantidad de jueces por sala o crear una nueva sala, a mí me parece que la idea es oportuna. En principio, yo sería partidario, y esto lo digo a título personal, esto no es una opinión oficial, esto no ha llegado a mi oficina ni el presidente de la República me ha puesto eso en mis manos aún. Por tanto, lo digo como ciudadano y como abogado. Si se hace un levantamiento, se hace un estudio y se determina que es útil el aumento de los jueces de la Suprema, pienso que sería más conveniente aumentar el número de jueces por sala que crear una nueva sala, porque esto haría que las salas sean más ágiles y los asuntos salgan con más facilidad. Y hay que tomar en cuenta que cuando una persona, por ejemplo, hablábamos hace unos minutos de las inversiones hoteleras, aquí hay hoteles y proyectos turísticos que tienen 10 años pendientes de dar el primer Picasso, ahora se dan los primeros palazos, porque hay un recurso de casación de un heredero, una persona que se pretende heredera de los terrenos que compraron esos inversionistas. Bueno, si eso se resolviera, en vez de 10 años, se resolviera en menos de un año, por la agilidad y por la cantidad de jueces y personal administrativo, bueno, pues entonces el círculo de las inversiones correría con más facilidad. Bueno, licenciado Antoliano Peralta, con usted siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero usted no nos ha dicho qué puede exhibir como logros esa consultoría jurídica que usted preside. Mira, Guillermo, nosotros vamos a hacer probablemente a los 6 meses, y quiero guardar algunas cosas para entonces, y a lo mejor pueda venir aquí a decirlo. Siempre podrá. Hacer un recuento de lo que hemos hecho. Son muchas cosas, muchas disposiciones, muchos decretos que se han emitido, algunos que tienen que ver con el carácter, digamos, institucional del país, otros que tienen que ver con el impulso de la producción, otros que tienen un aspecto, digamos, intelectual y emocional. Y en esto último voy a poner un ejemplo. El Poder Ejecutivo dictó un decreto a propósito del aniversario de la muerte de las hermanas Mirabal, donde se le concedió el exequatur de abogada Minerva Mirabal, una concesión post-mortem. En ese sentido, me refiero a este decreto que declaró a Minerva como persona autorizada a ejercer la profesión de abogado, y alguna gente dirá, ¿qué sentido tiene extender un exequatur a una persona ya fallecida? Yo
Yo pienso que esto tiene un interés, digamos, histórico, de reivindicación de la memoria que fue de una familia, de una persona, de una familia que fue mancillada por la actitud del tirano. Se cuenta que el día de la graduación de Minerva Mirabal, el tirano Trujillo, que solía asistir a las graduaciones de la Universidad de Santo Domingo, cuando pasó frente a ella, le dijo: a usted le dimos autorización para estudiar, pero no para ejercer. Y he recibido la información de que Manolo Tavares incluso llegó a abrir una oficina en Montecristi, él junto con su esposa, pero no puso el nombre de Minerva porque ella no tenía ese cuarto. Esto es un acto simbólico. Esto no es un acto solo en favor de Minerva. Esto es un acto de rescate de la memoria histórica de la República Dominicana. Esta es una actitud del gobierno de Luis Abinader. Esta es una actitud del gobierno de Luis Abinader que va a caracterizar todo el devenir del gobierno. Quiero decir que, además, que aquí en la República Dominicana hay un tribunal que la gente común le presta menor atención que a las altas cortes, pero que para mí y para el común de los abogados es una institución fundamental como organismo de control de las relaciones entre los particulares y la administración pública. Y quiero que presten atención a esto que voy a decir ahora. Me refiero al Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo tiene el papel de dirimir los conflictos que se susciten entre la administración pública y las personas, los particulares. Entonces, si Guillermo Gómez o una compañía o una persona X va a hacer una gestión, a solicitar un servicio, va a solicitar un pasaporte, para poner un ejemplo elemental, y la Dirección General de Pasaporte le niega el derecho a tener el pasaporte, o retarda el derecho, o le rechaza el pasaporte, ¿ante quién va Guillermo? ¿Ante quién va el ciudadano? Bueno, va ante el Tribunal Superior Administrativo a reclamar que la administración pública le está negando un derecho. Entonces, el presidente de la República, y esto es una primicia, recién ha dictado un decreto creando una comisión de juristas bajo la coordinación de la consultoría para revisar toda la legislación y reglamento que conciernen al Tribunal Superior Administrativo, reorientar, modernizar, adecuar a la Constitución vigente esa instancia judicial que se llama el Tribunal Superior Administrativo, para convertirlo en una instancia dinámica, democrática y transparente. Tiempo de cambios. Así es. ¿Y usted qué nos dice de un pacto histórico tan importante en 5 meses? Eso es un hito. Es un hito. ¿Con Haití? Es un hito, el pacto con Haití, que debo aprovechar para decir que durante la campaña algunas voces de las que se especializaron en ataque al entonces candidato Abinader le endilgaban a él alguna inclinación hacia el haitianismo. Sin embargo, el presidente ha dado demostración clara de que no tiene ninguna animadversión con el vecino país haitiano, ni tiene por qué tenerla, pero que tiene el firme propósito de evitar que la República Dominicana siga siendo invadida por cualquier tipo de extranjero al margen de la ley. Y él se apega al cumplimiento de la ley. Ahora bien, el problema de Haití, y eso lo demuestra el pacto suscrito, no se trata solamente de asumir actitudes represivas y de imponer la ley a troche y moche. Se trata de crear las condiciones, y hacia eso propende, hacia eso se inclina el pacto suscrito, para que
del otro lado de la frontera hayan condiciones de vida que permitan que los ciudadanos haitianos no tengan que emigrar en masa como lo están haciendo hacia la República Dominicana. El presidente Abinader tiene la firme decisión, y así lo está demostrando, de mantener y defender la dominicanidad a como dé lugar. Licenciado Antoliano Peralta, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero queremos permitirle a que pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Solo quiero decir, Guillermo, que este es un momento en que el pueblo dominicano debe cultivar la esperanza. Que es cierto que, como dije hace un momento, estamos en un estado de calamidad, tanto de calamidad, digamos, económica por la situación que ha heredado el país, no hay que negarlo también, una calamidad moral, pero y una calamidad sanitaria. Son tres elementos que confluyen para que puedan, digamos, influir en la desesperanza de la gente. Pero, por suerte, estamos en manos de un presidente que tiene la intención, y así lo ha demostrado, y tiene la fuerza necesaria para conducir al pueblo dominicano por donde debe conducirlo. Hay que tener esperanza, todo pasa. La ciencia está permanentemente al servicio de enfrentar los problemas sanitarios, los problemas de salud, y un día todo esto pasará y lo contaremos como historia y saldremos a flote y el pueblo dominicano volverá a sonreír y la gente volverá a abrazarse. Licenciado Antoliano Peralta, nosotros apreciamos mucho esta conversación con usted, no solamente como funcionario, como persona, sino también el consultor jurídico que tiene las puertas abiertas a cualquier dominicano en el Palacio Nacional. Nosotros creemos que este tipo de conversación contribuye al fortalecimiento y a la orientación democrática de la familia dominicana. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente